cordial saludo para todos ustedes. Les damos las gracias por aceptar estar con nosotros estos minutos para reflexionar sobre las virtudes, esos hábitos que nos permiten estar en sociedad, que nos permiten ser mejores personas, mejores miembros de una familia, mejores integrantes de una comunidad. Durante los últimos meses hemos trabajado distintas virtudes que sin lugar a dudas a todos nos aportan para nuestro crecimiento personal. Una de ellas tiene que ver muchísimo con la relación nuestra con los demás, ese integrarnos, ese mirar al otro como lo que es, un otro con sus cualidades y sus defectos. La virtud de la que vamos a hablar hoy es la compasión. Y tenemos una invitada que nos va a hablar de ella desde su experiencia, desde su corazón, que es María Adelaida Uribe. María Adelaida, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, no, Jenny, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por permitirme hoy hablar de esta virtud tan hermosa que es la compasión. Bueno, María Adelaida es colega mía, es comunicadora social. Yo fui profesora de ellas, pero no me hagan cuenta ni los televidentes, porque entonces dicen, ¿y cómo va a ser? La conozco hace mucho tiempo, pero seguramente muchos de ustedes quieren saber más de ella. ¿Qué les contamos a los televidentes de María Adelaida? ¿Quién eres tú? Bueno, María Adelaida es hija, ante todo, esposa, mamá. A partir de la pandemia estoy en un proceso de cambio de vida espiritual. O sea, la pandemia permitió reencontrarme nuevamente con María Adelaida como ser humano. He sido empresaria desde que prácticamente me gradué. He tenido 2 empresas y yo creo que en esa búsqueda de ser empresaria se va uno como perdiendo un poquitico en la vida. Y la pandemia me permitió como volver nuevamente a reencontrarme con el interior mío. ¿Por qué dices que te perdiste y te encontraste? Jenny, porque uno empieza a crecer, a querer ser todos los días más grande, a querer ser todos los días más próspero, y empieza como una carrera en la vida que le va cogiendo a uno un poquitico de ventaja. Y la pandemia, como te digo, fue como ese momento, ese pare obligado que me permitió como hacer una introspección y empezar a mirar un poquitico de ahí para atrás. A ti y a muchos. María Adelaida, ¿cómo podemos definir la compasión? Bueno, la compasión es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de entender a la otra persona, de ponernos en el lugar de la otra persona. No es lástima. Muchas veces la compasión se cree que es lástima. Yo le tengo mucha lástima, le tengo mucho pesar a aquella persona, pero eso no es la compasión. La compasión es poderme poner yo ahí, y eso va acompañado de muchas cosas, porque cuando una persona logra ser compasiva, y lo vamos a hablar un poquitico más adelante, que es como con lo que yo vengo trabajando en este momento, tiene que estar uno preparado, porque necesitas fortaleza, porque necesitas un poquito de entrenamiento, porque necesitas tener una capacidad absoluta de entendimiento hacia la otra persona. ¿Por qué escogiste esta virtud? Cuando yo te llamé, María, escoge una virtud para que conversemos con las televidentes y los televidentes, escogiste la compasión, ¿por qué? Porque vengo trabajando desde el tema de la pandemia, que pues como tratando de encontrarme, tratando como de volver a entender quién es María Adelaida. Y en toda esa búsqueda y en todo lo que empecé a hacer, me encontré con unos temas muy lindos, que son el tema del duelo y el tema de la tanatología. Esas son 2 profesiones, digámoslo así, que requieren de mucha compasión. O sea, es ser capaz yo de acompañarte en unos procesos muy duros, como es el proceso de un duelo y como es el proceso de empezar pues a trascender. Muchos de nosotros hemos vivido duelos por los papás o los hijos, una enfermedad, alguien que se nos va, y siento yo que no le prestamos tanta atención. Entonces la gente es tranquilita, eso ya va a pasar, eso se va a solucionar, hágale. Y yo siento que hay que tratar el duelo con más respeto y darnos tiempo para vivirlo y para sanarlo. ¿Tú qué opinas? Bueno, que el duelo, o sea, en la vida todo es un duelo. Una pérdida de un trabajo, una pérdida de la salud, una jubilación.
Y muchas veces todos nos vamos yendo. Hay una cosa importantísima con el duelo y es que hay unos duelos que se quedan, se llama un duelo enquistado. Y es que si un duelo no se trabaja, el duelo sigue ahí por años, y la persona sigue sufriendo por años. Entonces los duelos es importantísimo trabajarlos. Hay una frase que me encanta que dice que el sufrimiento es necesario y el duelo es opcional. Como quien dice, todos tenemos momentos que sufrimos, pero hacerle ese duelo, quedarnos con él, apegarnos a ese dolor, es opción nuestra. Es opción nuestra. Y tú entonces nos decías que para poder también transitar por esos duelos hay que empezar por uno mismo, sí, por tenerse compasión a uno mismo. Sí, o sea, lo primero es ser compasivos con nosotros mismos. Otra cosa que le digo yo mucho a la gente pues con la que yo trabajo es que tenemos que estar todos los días preparados y ligeros de equipaje y no deber ni que nos deban. Yo creo que esa es la parte más importante, inclusive para un duelo. ¿Qué pasa con los duelos cuando se hacen tan largos? Es que hay muchas cosas pendientes que no se dijeron o que no se hicieron. Y eso no nos permite fluir en los duelos. Yo creo que esa es como la parte más importante. ¿Qué nos quieres decir cuando dices que ni les deban nada ni me deban nada? Que no hayan pendientes. Reproches. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las familias? Se murió mi papá y yo me lleno de cargas que no hice, que no dije, que no lo llevé a tiempo. Entonces yo creo que en la vida hay que transitar y esa es como la invitación que yo le hago a todas las personas y es todos los días a transitar por la vida más ligeros de equipaje. O sea, que yo te haya dicho a ti todo lo que te tengo que decir, que yo no te pendientes con Jenny. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tú faltas, o sea, cualquiera podemos faltar en cualquier momento, yo puedo salir aquí y en 5 minutos no estar, que yo no te deba a ti nada. Porque es que en la vida estamos llenos de envidias, llenos de rabias, llenos de peleas entre hermanos, llenos de peleas entre hijos con los padres. De cosas que no decimos, nos quedamos con rencores, con malos momentos en nuestra relación con el otro y de pronto, ay, no peleemos, aquí que no hay eso, nos quedamos con eso y después la vida no lo cobra o situaciones de duelo hacen que eso resalte. Inclusive, mira, yo soy voluntaria del Hospital General y ahorita me tocó con un paciente que ya estaba pues como en proceso terminal, hacer como un acompañamiento de familia y decirle a las familias, háblenle a ese abuelo, díganle todo lo que le tengan que decir, perdónenlo y perdónense, porque uno muchas veces carga con esas cosas. Entonces la invitación mía era decirle, háblenle mucho, acompáñenlo mucho. Yo invito mucho a la gente en ese último momento, en ese proceso en que ya la vida se está terminando, de que hagan ese acompañamiento. O sea, si yo a ti no te hablo hace 10 años, tratar de ir y sanar eso, porque es que esas cargas se hacen demasiado pesadas con los años. O sea, el que no dije, el que no hice, el que se murió mi mamá y yo no le hablaba hace 10 años. Entonces la invitación mía a la gente es, por favor, no carguen con eso, porque esas son cargas demasiado pesadas. Y esas cargas no nos permiten sanar esas relaciones. Sí, no nos permiten sanar. Y tú quedas con eso, o sea, quedas cargando ese peso toda la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esos pesos, son unos duelos de años. O sea, uno ve personas que cargan duelos 10 años, 15 años, y es porque se quedaron cosas pendientes por decir y por hacer. Entonces es lo que yo le digo a la gente, por favor, tratemos todos los días de hacer una listica de yo qué le debo a la vida, para que tratemos de irlas, para que todos los días sea menos. Y saldando esas deudas de la vida, ya lo hice, ya lo hice. Sí. Con los hijos todos los días, es que la vida es tan frágil, yo que trabajo en esto, la fragilidad de la vida es impresionante, es que hoy estamos aquí y en 5 minutos podemos no estar. Entonces yo le digo a la gente, por favor, con los hijos, decirle todo el día que los amamos, al esposo, a sus papás, o sea, estar todo el día diciéndole aquello que después no dijimos y nos vamos a arrepentir de no haberlo dicho. María Adelaida, volviendo a nuestro tema de la compasión, tú esta virtud de la compasión, ¿con cuáles otras virtudes la asocias? Con la caridad, con la bondad, con la benevolencia, con el amor, con el respeto. O sea, es una virtud que va acompañada de muchas cosas, porque para que una persona pueda tener compasión, tiene que acompañarse de muchas otras herramientas. ¿Cómo podemos formar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes nos rodean en esta virtud?
Respetando. Lo primero es el respeto por la diferencia, o sea, que yo sea capaz de ponerme en el lugar de la otra persona. A mí me tocaba mucho, por ejemplo, con mi hijo en el colegio, que él llegaba hablando de algún compañero, yo le decía, tú no sabes en qué entorno vive ese compañero. O sea, las personas son como son porque muchas veces vienen de cosas, de lo que yo te decía ahora, de cargas demasiado pesadas, que son hogares muy disfuncionales y muchas cosas. Entonces yo no me puedo sentar a criticarte a ti, es que la energía de aquel, no, por Dios, o sea, es ponerme yo en el lugar tuyo y entender que puedes estar cargando un montón de cosas y estar llena de cosas que te hacen ser como eres. Entonces te estoy entendiendo, o sea, para ser compasivos, entonces un camino es no juzgar. Sí, perfecto. Ni juzgar, ni criticar, porque nosotros somos demasiado críticos, ¿cierto? Es muy fácil hablar de la otra persona, pero la compasión te permite a ti decir, ay no, esta persona, ¿qué tendrá para ser así? Cuando somos empresarios, cuando somos amas de casa con nuestras empleadas, nosotros muchas veces no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, sino que estamos todos los días, es que tan mala, es que llegó tarde, es que todos los días dando correa, pues sí, y esa es parte de la compasión, o sea, es capaz de entender yo que la otra persona puede tener muchos problemas o tiene muchos problemas y por eso está orando como obra. Otro camino podría ser entonces, María Adelaida, no poner rótulos a la gente, odiada, mal genio, incumplida, que va unido a ese no juzgar. Sí, mira, con el tema de la compasión y con el tema del duelo es súper importante el tema de la escucha, o sea, es que nosotros siquiera le demos a la otra persona la oportunidad de que nos diga qué es lo que le está pasando, pero muchas veces nosotros de una vez juzgamos y de una vez rotulamos. Entonces, ser compasivo es tener la capacidad de sentarte y preguntarle, ven, dime qué está pasando, o sea, qué estás viviendo. ¿Y cómo mejora uno la escucha? ¿Cómo hacer uno para ser un buen escuchante? Yo no sé si eso se dirá bien, pero una persona que uno diga, tan rico conversar con esa persona, con María Adelaida, porque me sabe escuchar. ¿Cómo hacemos para mejorar esa escucha? Es muy difícil, es muy difícil y lo digo por mí. Pero tenemos que empezar a trabajar, porque nosotros ¿qué hacemos? Muchas veces tú me empiezas a contar y yo empiezo ahí mismo a juzgarte, a decirte, pero porque lo hiciste así, pero lo deberías echar, pero no, o sea, hay que trabajarlo y hay que empezar, por eso yo digo que yo vengo como en un trabajo conmigo mismo de hace 3 años, para ser capaz de estar hoy donde estás, escuchando, porque realmente el tema del duelo es eso, es ser capaz de sentarme yo a escucharte a ti. Esa es la invitación también en las familias, porque tú lo decías ahora, muy cierto, y es que uno empieza, no llore, no lo deja ir, no lo deja descansar, no, o sea, hay que dejar que el duelo se haga, o sea, hay que dejar que la persona vaya viviendo las etapas del duelo que necesita vivir. ¿Cuál es la mejor manera de acompañar a una persona en un duelo? Sentarme yo al lado tuyo a escucharte. Y si tú no quieres hablar, a no hablarte. Las palabras sobran. Sentarte a hacerte compañía, a decirte, mira, aquí estoy. Porque a veces también nos pasa que nos sentamos a conversar con alguien y yo siento que estamos más dispuestos o como ahí mismo a responder. O sea, no ha terminado de hablar la persona y ya nosotros tenemos la respuesta lista. ¿Eso obstaculiza entonces esa escucha de la que tú hablas? Sí, totalmente, totalmente. Porque muchas veces la gente quiere hablar pero no te quiere escuchar, ¿cierto? O sea, yo quiero ir y contarte mis cosas, pero muchas veces la gente no me está pidiendo la opinión. O sea, yo no me puedo sentar a darte una opinión si no me la estás pidiendo. Simplemente sentarme a escucharte. Eso es una virtud muy grande, la escucha, muy difícil de adquirir, porque es lo que tú dices, generalmente estamos dándole respuesta a todo. Hay que trabajarla. ¿Qué le pasa a una sociedad que no es compasiva? No, muchas cosas. Yo creo que parte de la violencia y de las cosas que estamos viviendo hoy es la intolerancia. Y la intolerancia raya con la compasión, ¿cierto? O sea, si yo no soy capaz de ponerme en el lugar tuyo, pues difícilmente soy capaz de convivir con la persona que tengo al lado. A veces es muy fácil ponernos en el lugar de un igual, en el lugar de mi hermana, en el lugar de mi colega, pero es difícil ponernos en el lugar de alguien que digamos que miramos hacia arriba o de alguien que miramos hacia abajo. Sí. ¿Tú qué piensas de eso? No, es muy difícil, es supremamente difícil, pero
pues yo pienso, y la invitación es a que las personas empiecen hoy como a trabajar. La compasión es una virtud hermosa, hermosa, pero hay que trabajarla. Y además tenemos que hacerla tangible en cosas. Entonces una manera de vivir la compasión, lo repito, es la escucha. Otra manera es, tú dices siempre, ponerlos en el lugar del otro. ¿Qué más pistas podemos tener para esta compasión, para trabajar esta compasión? No, mira, el respeto es importantísimo. El respeto. Entendiendo respeto, ¿por qué? O sea, cuando tú me dices respeto... Porque yo, si me voy a sentar a escucharte, Jenny, yo tengo que ser capaz de respetar lo que tú me estás diciendo. O sea, no entrar a juzgar. No criticar ni señalar por qué me está diciendo esto, sino... Ese es el respeto del que tú hablas. En este proceso hice un curso de programación neurolingüística muy lindo, que nos lo enseñaban pues como uno se ponía una manillita. Y todos los días, o sea, había que hacerlo 21 días y tú decías qué querías trabajar. Entonces yo dije, yo no quiero hablar de la otra persona, ¿cierto? Entonces tú tenías tu manillita durante 21 días. Y si al día séptimo hablabas de la otra persona, te tenías que cambiar la manillita y volver a arrancar de cero. Es demasiado difícil, demasiado, pero es empezar como a entender y a trabajarlo, ¿cierto? Parte de esto también hace que tú te vayas saliendo de grupos y de cosas, porque hay grupos que uno tiene, que los tenía, pues que era donde uno se sentaba a rajar y no, o sea, yo creo que uno va buscando, porque uno sí va empezando a trabajar como en esa parte, en esa búsqueda que tenemos en este momento, pues en la búsqueda que tengo yo de todos los días, ser mejor en lo que yo estoy trabajando. ¿Hay que ser valiente para vivir la compasión? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque la compasión va acompañada, por eso te decía al principio que la compasión no es lástima. Entonces yo soy muy compasiva porque doy 30 mercados, ¿no? Eso es más caridad. Eso es más caridad. La compasión es sentarme, acompañarte, estar contigo, escucharte. Bueno, muchas enseñanzas nos deja María Adelaida desde su experiencia de acompañar a tantas personas en el duelo y tantas personas a sobrellevar y a transitar por momentos difíciles. La compasión es una tarea diaria, una virtud que tenemos que ir cultivando, porque sin ella es muy difícil convivir, sin ella es muy difícil que el otro nos mire como un semejante, sin ella es imposible vivir el primer mandato que nos mandó Dios de amarnos los unos a los otros. Pero no hay compasión sin tolerancia, no se puede hablar de compasión sin respeto y no se puede hablar de compasión sin mirar a Jesús, que fue esa figura que en cada momento, en cada paso suyo por esta tierra y en cada momento que nos acompaña en nuestra existencia, nos habla de estar cada uno de nosotros en el lugar del otro, con la mirada también en Dios. Muchas gracias, María Adelaida, por estar con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación del Centro de Eficultura. Nos vemos en una próxima ocasión.